Pasado mañana cumplo 29. Yo durante gran parte de mis años de adolescencia no pensé que llegaría a los 29. Eso mismo yo lo viví, pero no con 20, con mis 15. Y eso me lo enseñó la muerte. ¿Cuánto amor puedes dar si no te amas? Esto tampoco lo suelo contar en las entrevistas, pero se nota que eres... estamos confesando aquí cosas muy bonitas. En pro del altruismo, las personas se vuelven lo más egoísta de esta vida. Cuando les digo que hacemos selección, filtro de las personas con las que trabajamos, pero dices a personas que no, me dijeron el otro día, dije, sí, claro, por supuesto. Es muy preocupante lo que se está haciendo a día de hoy con el marketing, de vuelve tu negocio escalable, siempre grupal, siempre grupal, siempre Claro. grupal, ofrece contenido que impacte, que la persona se quede realmente enganchada a tu producto. Mira, colega, eres un irresponsable. ¿Qué precio tiene cambiar la vida de una persona? Bienvenida a Alineada para tu éxito. Este es el podcast en el que te enseñamos, te acompañamos a entender que priorizarte, cuidarte, atenderte, invertir en ti es la forma más sostenible de crear éxito en tu vida, en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Éxito holístico. Hoy estamos con una invitada increíble. Ya sabéis que yo siempre digo eso, pero la realidad es que las personas que se sientan aquí con nosotras pues no son nunca personas al azar. Estamos con Esther Bauset. Bienvenida, Esther. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Os voy a iniciar contándoos y contándole a Esther cómo hemos coincidido ella y yo. ¿Qué es lo que ha hecho que Esther y yo nos sentemos aquí hoy? Porque hay algunos detalles que ni siquiera ella conoce. Así que, bueno, todo empieza en un momento en el cual yo me voy un fin de semana, justo el fin de semana que iniciábamos la primera reunión con mis mujeres de la primera promoción de Elevada, que es la mentoría grupal e individual que nosotras tenemos en el método Anima, ¿no? Acompañamos a mujeres sensibles, conscientes, pero que tienen grandes ambiciones para que puedan hacer crecer el éxito en todos los aspectos de su vida. Y yo me voy a pasar un fin de semana a la casa rural de Alejandro Pau, a Casas Bajas, que le mandamos un abrazo desde aquí a toda la familia Pau, que los quiero mucho. Y ese fin de semana yo le hablo más profundamente de lo que hago, porque nos invitó porque estábamos hablando de generar algunos proyectos juntos, y me dice, ¿no conoces a Esther Bauset? Y le dije, no. Y me dijo, el fin de semana pasado estuvo aquí con un grupo de altos ejecutivos trabajando en liderazgo sostenible, que ahora nos contarás tú mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo, qué es esto del concepto de liderazgo sostenible para ti. Y entonces esa fue como la primera, bueno, pero es que además hace unas semanas yo me voy a un evento de negocio de Judith Català, que es el grupo de mentoría en el que yo estoy en este momento a nivel de negocio, y se sienta a mi lado el conector por excelencia, que es Pere Muriana. Y entonces yo le digo, nos ponemos a reírnos porque nos tocó un ejercicio juntos, nos ponemos a reírnos un poco, bueno, ¿de dónde eres? Esto, lo otro, y le digo, soy de Valencia y me dedico a esto. Me dice, ¿no conoces a Esther Bauset? Me dijo, yo estoy yendo mucho a Valencia porque estoy trabajando con Esther Bauset. Y dije, wow, qué guay. Y no sé qué vería, que entonces saca el móvil, hace una selfie y creo que te la mando. Sí. Y poquito después nos ponemos en contacto por Instagram. Y eso parecía ser todo hasta que el otro día, después de Kinépolis, cuando nos conocimos en el evento de empresa en el que estuvimos, que por cierto tengo ahí guardada la sensación del primer abrazo que nos dimos, la verdad, suena muy romántico. Qué bonito. Pero es la verdad, es verdad. Cuando acercarnos los seres humanos, pues al final, dependiendo de la frecuencia o en la compañía en la que estemos, activa o la confianza o el cierre, ¿no? Así es. Fue una sensación de tranquilidad, de confianza, de casa, fantástica. Gracias. Aparte de esto, cuando yo llego a mi casa y ese día etiqueto la foto en la que nos habíamos hecho todos juntos y tal, Andrea Alter, que estuvo allí con nosotras, me escribe y me dice, ya sabía yo que te conocía de algo. Me dice, ¿tú no estuviste dando un evento en Navarro en un momento dado? Y claro, después de verme con Alejandro Pau en Casas Bajas, yo esa tarde me voy a Navarro a reunirme con mi primera tanda de mentoría de mis clientas para hacer una ceremonia de inicio. La hacemos en la propia tienda de Navarro y Andrea está allí, pasando. Me ve en ese momento, entonces luego nos vemos. Y fue como, me hablan de ti. Unas horas después Andrea me ve haciendo la ceremonia.
Después veo a Pere y después estamos aquí. Y es como todo confabulado, o por lo menos eso pensamos las hippies, ¿no? Para que estemos aquí sentadas. Exacto, así es. Así que, ¿qué te parece? Pues me parece fantástico. Las cosas pasan por y por algo y es tal cual, porque además, fíjate, te diría que igual que te quedaste con el primer abrazo, yo me quedé con la primera conversación. Y con el tono de voz, con lo que compartíamos, y es como, wow, cuántos, con la diferencia de años, pero qué cabecita más bien amueblada, qué bien se expresa. Quiero conocer a esta gran mujer. Y aquí estamos ahora, pudiéndonos conocer en directo un poquito más. Qué placer, ¿eh? Qué bien. Esto tenía que quedar grabado. Claro que Qué sí. guay. Esther, bueno, yo tengo algunas cositas que quiero que charlemos, pero vamos a empezar con una pregunta que yo sé que para ti es como muy simbólica. Es curioso porque tenemos muchas sincronías en la forma en que trabajamos y esta es una de ellas. ¿Qué es el éxito para ti, Esther? Wow, pues mira, esta es una de las grandes preguntas que creo que cuando nos lo hacemos, le ponemos conciencia y salimos un poco de esa matrix, Ajá. empezamos a sacarle jugo a esa respuesta. De hecho, es una de las preguntas que a mí, ¿sabes a quién más me gusta hacérsela? ¿A quién? A los jóvenes. Qué maravilla. Que tengo oportunidad de trabajar con ellos en diferentes focos, y es verdad que no tanto en mi parte profesional, sino más bien altruista, de estas cosas que hacemos desde, luego hablaremos del método, pero desde mi directora de responsabilidad social corporativa. Y porque claro, ese concepto de éxito es el que nos van diciendo que es el éxito. Exacto. Y tú ya sabes que igual cuando éramos pequeños y nos decían que los Reyes Magos existían, y como nos lo decían dos personas de autoridad, que eran nuestros padres, nos lo creíamos, pues claro, vamos avanzando por la vida y nos creemos que el éxito, pues eso, ese éxito es hacer lo que la corriente nos dice que tenemos que hacer. Y yo no digo que no haya que hacerlo, porque por supuesto, tú ahora eres madre, estás ahora desarrollando tu proyecto profesional maravillosamente y a priori podrías pensar esto es lo que va marcando que es el éxito, es ¿desde dónde? Totalmente. Y lo que, si yo tuviera que definir ahora, habiendo pasado por lo que todo el mundo podría pensar que era éxito, es decir, un trabajo, un reconocimiento, un sueldo, amigos. Sí que es verdad que tuve un quiebre, es decir, en mis relaciones personales me divorcié. Y ya sabremos que todo esto es un aprendizaje, ya hablaremos a lo largo de la entrevista. Pero lo que he aprendido es que el mayor éxito es la relación que tienes contigo misma, esa sensación de armonía, de paz interna, y que desde ahí eres capaz de crear esos contextos y esos entornos donde, de esto que las dos también sabemos mucho de marca personal, es, bueno, pues para mí lo más bonito que me has dicho es que se te haya quedado ese abrazo, ¿no? Y eso para mí es éxito, porque mi gran maestra, y ella me lo decía de siempre, Esther, cuando te vayas de este mundo, lo que vas a dejar no es todos esos logros, tanto a nivel profesional como personal, sino ella siempre me decía, lo que te vas a llevar y lo que vas a dejar es cómo has hecho sentir a la gente que estaba cerca de ti. ¿Quién era esta persona? Wow, pues esta persona que todavía se me pone la piel de gallina es Rosa Bausset. Tu madre. Es la cofundadora de esta empresa. Qué bonito. Junto con mi padre, Carlos Navarro, y los dos fueron dos maestros. Me siento una privilegiada de haber elegido o que ellos me hayan elegido como su hija, porque eso pues es un don y un don es una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad que, igual que tú, que te veo una mujer trabajadora y fuerte y potente, tenemos que, como todas esas mujeres que nos están escuchando y esos hombres, hay que saber dosificarlo. Y es verdad, ese es el concepto de éxito, que aparentemente puede ser que tenemos una etapa para conseguir ese éxito y cuando lleguemos a él es como ya hemos llegado y entonces ¿qué es el siguiente paso? Lo que hay que hacer es ese camino. ¿Desde dónde estoy haciendo todo lo que estoy haciendo? Y eso, cuando lo aprendes, y no vamos a dejar de aprenderlo y de cuestionárnoslo, porque siempre os lo digo, es decir, yo me siento igual a la par de maestra que de alumna. Y cuando vives en ese
proceso continuo de aprendizaje. La vida te cruza con personas que están ahí y que, bueno, pues llegan a ti porque pasan casualidades como esta, te han oído, te han mencionado y es, aquí estamos por eso, ¿no? Y esa es esa sensación de satisfacción y que es la suma de cada día. Me parece dos apuntes importantes. Bueno, yo en todos los capítulos siempre hay un punto en el que digo voy a llorar. Siempre. Y además es que probablemente lo diga varias veces. Mira, en primer lugar, qué poderoso es que puedas decir esto, ¿no? Que tu gran aprendizaje no ha sido aprendizaje inverso, sino fácil. Te lo dijeron, ¿no? Ese mensaje empoderador, ese mensaje de orientación, me parece muy poderoso que lo traigas de casa. Es maravilloso. Me parece algo fascinante. Yo estoy intentando hacer esa maternidad con mi hijo. Voy a llorar. Vas a llorar. Y por otro lado, al final, el concepto de éxito, yo siempre tengo esta frase súper trillada, pero nadie lo puede definir por nosotros. Es muy difícil porque eso lleva a la infelicidad tarde o temprano, quiero decir. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy en este camino, ¿no? Esto que tú me comentas de ahora pues tienes un hijo y parece como el camino correcto. Y ¿sabes? Este camino no nace de cumplir con lo social, este camino nace de la pura rebeldía. Para mí, tener un hijo y criarlo como lo estoy haciendo es rebeldía. Para mí, hacer un proyecto como el que estamos haciendo es rebeldía. Y además es que yo nunca he sido la chica que sigue el camino establecido. Nunca. Pues me alegro, porque a veces pienso, ahora, así vestida y con estas pintas, ¿no? Que al final esto es un disfraz, quiero decir, es un disfraz. Sí. Yo, mis alumnos, yo soy profe de yoga, de yoga Kundalini, y es una de las raíces más poderosas de mi vida, he de decir. Y mis alumnos y mis alumnas muchas veces pienso, wow, cuando nos crucemos ahora por el barrio y me vean así vestida, pensarán, ¿dónde están ahí? Y es como, en el mismo sitio, es un disfraz. Y que además nos podemos poner uno u otro y Totalmente. Eso es maravilloso. Yo empecé a ponerme Esther, porque me di cuenta de que no me lo ponía por falta de merecimiento. Ahí empieza a venir otras historias. Esto es una práctica espiritual para mí. Esto es una práctica espiritual para mí. Entonces, al final, da igual cuán establecido parezca el camino que estás siguiendo, ¿no? Lo importante es que nazca de lo que verdaderamente tú quieres hacer. Móntate una empresa, sí, claro, si tus padres tenían razón, tener una empresa es estupendo, pero hazlo desde el alma. Eso es. Hazlo desde el alma. Pero para hacerlo desde el alma hay que conectar con el alma. Totalmente. Y vivimos desconectados. Vivimos muy conectados a la supervivencia. Eso es, y a la superficie. Pero la vida, cada uno en nuestro proceso, creo que nos pone circunstancias, a veces de forma proactiva y a veces de reactiva, para generar esa conexión. Y creo que con lo que estás haciendo es hacerlo para despertar conciencias para que pueda ser de forma proactiva. No que la vida te haya tenido que dar una lección y decir que no estoy haciendo bien. Así que... Ojo, totalmente, porque es que además es otra frase que también tengo muy trillada. Te puedes aprender por experiencia o por conciencia. Yo hace ya muchos años que me cansé de aprender por experiencia porque casi se me lleva por delante. Claro. O sea, casi se me lleva por delante. Yo con 20 años tenía unos ataques de pánico que eran terribles. Sí, claro. Yo empecé como profesora de yoga porque empecé clases de Kundalini Yoga, me arrastré como una cucaracha en mi pleno momento de pánico hasta el polideportivo de mi barrio y les pregunté. Porque mi terapeuta, que yo ya llevaba desde los 17 años pagándome la terapia, porque me hacía mucha falta, y yo me di cuenta de que era como... yo en mi adolescencia me di cuenta de... El punto en el que estoy tiene dos vías. Una puede ser muy brillante, puede ser una gran oportunidad. La otra tiene el recorrido corto. Te puedo decir algo que suena dramático, pero que es una realidad como un templo. Pasado mañana cumplo 29. Yo durante gran parte de mis años de adolescencia no pensé que llegaría a los 29. Y es la primera vez que lo digo en abierto. Wow. Sí. Pues gracias por mostrar tu vulnerabilidad, porque es tan necesario
Ujú, que se vea esa fuerza después de ese recorrido ujú, y saber que hay tantas personas que necesitan que les digan te entiendo. ujú. Sí, Y de hecho hay un proyecto maravilloso que te invito a que lo veas y que incluso puedas entrevistarla, que es La Niña Amarilla. la niña amarilla, nos la quedamos. Quedará Niña amarilla, te queremos aquí María sentada. Quesada y mucha fuerza María detrás de ese Quesada. proyecto para exactamente, y abrimos, cerramos paréntesis, lo que acabas de decir. Desde un sitio tan bonito y tan... Sí, es una celebración. La gente habla de la crisis de los 30 y es como, yo estoy living de estar en ese punto. Hace muchos años que dejé aquellas experiencias y aquellas sensaciones atrás, pero es una realidad, es una celebración. Entonces, por eso te decía, yo por experiencia ya siento que aprendí lo suficiente. Todavía hay alguna cosilla pues, que te vas encontrando, pero lo óptimo es aprender por conciencia. Lo Eso óptimo es es. aprender por conciencia. Entonces, bueno, al final, quienes le hemos visto el valor, supongo que nos dedicamos a intentar que otras personas lo pasen menos mal, ¿no? Eso En su es. proceso, que lo tengan más fácil. Pues fíjate que yo también voy a hacerte una confesión aquí y que no he hecho nunca en Qué público. suerte, gracias. Eso mismo yo lo viví, pero no con 20, con mis 15. Wow. Así que creo que no sé cómo es la expresión, pero de toda esa experiencia vivida es la que ahora tenemos esa responsabilidad para despertar conciencias y apoyar, acompañar, sin invadir, pero sabiendo que todo ese bagaje de vida nos lleva a un sitio para, bueno, pues para hacer lo que más nos encanta, que es lo que estamos haciendo ahora. Totalmente. Además, estabas hablando de que para vivir desde el alma hay que conectar con el alma. Y justo en ese momento, si no tuviese habilidades de escucha, te habría interrumpido y te habría dicho, a mí eso me lo enseñó la muerte. Madre mía, estamos entrando en terreno profundo. Profundo, profundo. A mí eso me lo enseñó la muerte. El, el- el darte cuenta de, o sea, seguir un guión, ¿para qué? O sea, seguir el camino establecido, lo que te dicen que es lo correcto, hacer una empresa, hablemos de empresa, hacer una empresa al gusto de otros o a gusto del mercado o a gusto de como quieras llamarlo. ¿Para qué? No sabes cuándo te vas a morir. Entonces yo, con 20, cuando tenía aquellos ataques de pánico, que me daba, yo tenía miedo es un miedo que me acompañaba desde pequeña, que la situación de vida me sobrepasase y acabar tomando una decisión desesperada, que en realidad era una fobia. Y eso después, ahora, con el bagaje profesional que tengo, me doy cuenta de que siempre fue una ilusión. Nunca fue verdaderamente cierto, ¿no? Pero, pero aquella simulación de estar cerca de la muerte, a mí me hizo darme cuenta de que eh, seguir el patrón de quién no tiene sentido. Es lo que estábamos diciendo, esto no tiene importancia. El hacer el camino de otros para contentar a quién, si es que realmente no sabes cuándo te vas a morir o como te decía tu madre, ¿no? Si es que en el lecho de muerte esto ya lo sabemos, Claro. porque se han hecho estudios y afortunadamente hay alguien escuchando en esos momentos. La gente de lo que se arrepiente es del amor que no entregaron, Eso de es. las disculpas que no pidieron, Pidieron. de todo el contenido humano. De todo el contenido Y humano. eso, Anaís, es día a día, porque si no, se queda en una frase hecha. Totalmente. O sea, yo por las mañanas, una de las primeras cosas que me digo es cuánto amor voy a entregar hoy y cuánto me voy a permitir recibir. Qué poderoso, ¿eh? Qué poderoso. ¿Sientes que has vivido un periodo de tu vida en el que no estabas tan conectada con eso? Siempre has estado conectado con eso. Mira, las mujeres que somos así, lo tenemos por castigo. Lo tenemos por castigo, es verdad. Y el rencor nos duele y nos drena. Y al final es como yo siento que mi evolución espiritual no ha sido porque yo sea Gandhi. Ha sido básica y sencillamente porque soy tan sensible que la densidad emocional de todos esos pesos me daña tanto, me daña tanto, tanto, tanto. Bueno, yo creo que con los años y con la experiencia aprenderás que ya la tienes, pero todavía más por lo que has dicho al principio, para que sea sostenible esa entrega. Sí, la verdad es que en este momento de mi vida mido mucho porque he puesto el foco en mí. Al final, por mi historia de mi vida, yo nunca había aprendido a hacer eso. Yo nunca, por
mis vivencias, yo nunca aprendí que yo era una prioridad. Nunca, ¿no? Entonces me he vulnerado mucho y me he maltratado mucho sin querer. Pero ¿y tú sabes lo joven que eres para Ya. darte cuenta ya de eso? Ya. Es la historia de mi vida, Esther. Pero cuando me formé como profe de yoga Kundalini era la más joven de mi Qué promoción. maravilla. Siempre me pasa eso. De hecho, antes entré fuera de cámaras, estaba comentando con los chicos que es algo con lo que juego en contra a nivel profesional, porque al final, aparte de que mi apariencia también es como, dependiendo de cómo me arregle, yo parezco mucho más joven de lo que soy. Sí. Y además mi actitud siempre es de juego. Claro, Yo intento, maravilloso. o sea, no es que intente, es que va conmigo. O sea, me paso la vida haciendo el pavo, haciendo bromas. Y luego tengo, como decía, la profundidad del Titanic, ¿no? Ya. Pero me juega a veces un poco en contra en la primera impresión. Me tengo que trabajar la autoridad de la marca personal con un poquito más de conciencia, porque parece que si no eres como muy seria y muy adulta, hay menos profesionalidad. Ya. Y bueno, ¿Esa creencia? esa creencia es una creencia colectiva. Puede Sí, ser. pero bueno. Bueno, disfrutar del camino. Sí. Me encanta, Eso es. me encanta. Esther, cuéntame sobre el método Bauset, porque al final nosotras, me permitirás decir que tenemos como algo en común. Claro. Y es que en base a lo que nosotras hemos visto que es crucial que las personas integren en sus vidas, hemos generado un método, ¿no? En mi caso el método Anima, en tu caso el método Bauset. ¿Qué es el método Bauset? Primero aclarar que Bauset es un estilo de vida en honor a la mujer que me regaló junto con mi padre la vida y me enseñó a vivirla. Wow. Y ese estilo de vida, pues, es muy mío, muy aspiracional y muy de disfrute. De tener muy claro que la vida es un regalo, que ese regalo es en forma de tiempo, que los regalos, cuando los recibes, se abren. Hay personas que creo que todavía no han abierto el regalo porque aún no han empezado a disfrutarlo. Y claro, una vez abierto hay que aprender a cómo disfrutarlo, pero cobra más sentido cuando ese regalo lo compartes. Eso sería para mí el paraguas. Vale. Luego, durante unos momentos que han sido, pues ya son 7 años, todo eso, la metodología está basada en una metáfora que compara la vida con la empresa y que viene de mi propia experiencia de vida. Entonces, a mí que me gusta, no me gustan en exceso las matemáticas, pero sí la geometría. Entonces, el triángulo equilátero para mí es como algo que me ayuda a generar como mucho sentido a todo lo que cuento. Entonces, el método Bauset, ¿de dónde viene? Pues por una parte, de toda mi experiencia en el mundo de la empresa, 18 años, de esos años muy vinculados con el liderazgo, la sostenibilidad, las personas. Te diría yo que el amor ya está presente. Y me adelanto a los 2 siguientes lados del triángulo, que uno es pues el tomar la decisión de dejar el mundo de la empresa y formarme en todo lo relacionado con crecimiento personal, o no formarme, seguir continuando formándome de forma con más foco. Le pusiste oficialidad a algo que estaba dentro de ti. Eso es. Así que sencillamente, ¿no? Y en la base del triángulo, pues ahí está por donde ha empezado la inspiración, que es ella. Y fijaros, si pienso lo que más puedo estar agradecida, y es lo que yo ahora comparto, es aprender a creer en ti mismo. Porque cuando crees en ti, eres capaz de expandir esos 3 pilares de liderazgo sostenible, que es a lo que te lleva a hacer la metodología. Y esos 3 pilares pues son muy sencillos, porque en la vida también tenemos que simplificar las cosas. Lo que me he dado cuenta es que en todos estos acompañamientos de todos estos años, cuando una persona sale de su centro, es porque le falla cualquier parte de ese triángulo. O bien la salud, física o mental, hemos estado hablando antes de ella, o bien la economía, o bien la relación que tiene con uno mismo, que es la primera parte por donde tenemos que empezar, ¿no? Que se dice pronto. ¿Cuánto amor puedes dar si no te amas?
Y esto, que también de forma tan equivocada, pues creemos que, y hablaremos, que sé que te gusta mucho la palabra servicio, Sí. es muchas veces amamos, pero perdemos el equilibrio. Porque amamos tanto, tanto para que nos amen tanto, tanto, porque no nos amamos lo suficiente. Desde la carencia. Eso es. Entonces, ese equilibrio, o sea, esa confianza en ti mismo, al final cuando yo empiezo el programa digo, ¿cuáles son los objetivos? ¿Para qué te quieres convertir? O la metáfora, que ahora volveremos a ella, de convertirte en director general de ti mismo o en un líder sostenible. Para que tú entiendas que has llegado a este mundo a servir. No entiendo la vida sin una vocación de servicio. Que es verdad que cuando oímos la palabra liderazgo podemos pensar que esto no va conmigo, pero yo creo que todos somos líderes, todos influimos en la vida de los demás, y esa es la esencia del liderazgo. Pero para que ese liderazgo tenga sentido es poniendo tus dones al servicio de los demás. Y esa entrega a los demás, para que sea auténtica y dure en el tiempo, uno tiene que saber liderarse a sí mismo. Tiene que saber autocontrolarse. Y tiene que saber cuál es esa forma en la que, y vuelvo al principio cuando me preguntabas qué es éxito, qué es lo que a ti te da paz, te hace sentir bien, te hace sentir que cada día has dado lo mejor de ti, con tus errores, con tus aciertos, con el saber, como te diría, desde ese liderazgo pedir permiso y co-crear la solución, porque eso es lo más bonito del liderazgo, que en realidad es esto, ¿quién lo ha creado? Cuando termine este podcast, ¿quién es? ¿Quién ha entrevistado a quién? Eso es lo bonito, la co-creación, ¿no? Y desde ahí, pues uno siente esa sensación de satisfacción y lo que va haciendo es crear una vida con sentido. Porque cuando nos vayamos a ir de este mundo, que hemos hablado de eso también, y miremos hacia atrás, lo que vamos a dejar es eso mismo, ¿no? Es decir, yo me he creado la mejor historia de mi vida, he ido a pesar del miedo tomando decisiones valientes y conscientes, ¿qué huella he ido dejando? ¿Qué impacto he ido dejando en los demás y en mí? Y es eso, pues yo no sé si, te diría quizá el hecho de haber tenido unos padres tan mayores, que ellos no me esperaban, y por eso lo del regalo es que llevo escuchándolo desde que soy pequeña. Qué bonito. ¿Sabes? Bueno, pero fíjate, o sea, qué arte para elegir las palabras, porque conozco casos de hijos no esperados que no han sido comparados con el regalo, han sido comparados con otras cosas. Cuánta elección desde el amor del lenguaje, que es tan importante en la vida, elegir las palabras desde el amor. Pues maestra, me acabas de hacer ahora un insight increíble. Porque yo estoy segura que en esa madre con 43 años y ese padre con 48, hace 52, que no es ahora, con unos hermanos mayores, ya con sus vidas encaminándose, mi hermano tenía 18, mi hermana 16, y en ese momento, fíjate, te voy a decir, que esto tampoco lo suelo contar en las entrevistas, pero se nota que en eso estamos confesando aquí cosas muy bonitas. Fijaros, en ese momento mi madre estaba cuidando a mi abuela, su suegra, en un hospital, aquí en Valencia, en un hospital general. Imaginaos, en ese hospital podrían haber no sé cuántas camas. Y mi madre, que era un ser de luz, con un sentido del humor y una alegría y unas ganas de vivir, ahí estaba por las noches cuidando a su suegra, mientras mi padre, y ahora te cuento porque eso es muy importante, lo que estaba haciendo era estar en ese momento en una tienda de ultramarinos, que era de mis abuelos, y que ellos en su momento ya eran emprendedores. Porque claro, mis padres vivieron una guerra y una posguerra y heredaron un negocio familiar que venía de mis abuelos, con lo cual ese don de estar con la gente y entender a la gente, ellos ya eran los coaches del barrio. Pero por no irme de donde estaba, claro, ella siempre nos recordaba que me concedieron allí en el hospital, en un momento dado, vete tú a saber dónde. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué historia tan interesante! Mi madre también es muy de decirme, estrenamos el piso y en el colchón, allí en el suelo. Digo, mamá,
Este dato... Pues imagínate mi madre, de qué mente más abierta para ser capaz de reconocer eso en encuentros familiares, en bromas. ¡Wow! Y entonces lo que contaba es que la señora que estaba al lado de mi abuela era una señora catalana que cuando ella le reconoció que estaba embarazada, le dijo, por ser como eres, esa niña que traes al mundo va a tener una estrella que le va a acompañar siempre. ¡Wow! Ellos eligieron mi nombre, Esther, tenían dudas, Esther Raquel, descubrí que Esther significa estrella ¡Wow! y me siento con esa estrella y con lo que dices de que el lenguaje no es inocente y que va creando realidades, pues yo estoy segura que esos dos padres tuvieron mucho miedo Seguro. de verse en unas circunstancias con un negocio, con una señora mayor, pero fueron capaces de escuchar lo que mucha gente les decía y les decía, esta niña es un regalo para vuestra vejez. ¡Wow! Y entiendo que habría una parte de ilusión, por supuesto que sí, tengo una foto que la pongo en mis conferencias, una foto de mis padres en mi bautizo. Mi padre está con una cara un poco asustada, pero la mirada de complicidad entre mi madre y yo bebé la tengo clavada aquí. Y eso no se ha roto nunca. Y ella ya hace 7 años que se ha ido. Y de vez en cuando, cuando las conversaciones le resultan interesantes, ella viene a estar aquí conmigo más presente. Que sepas que la tenemos cerquita. Pues un placer. Entonces, pues eso, de ahí viene el método. O sea, hay una parte que la gente que no me conoce tanto y esta parte se cree que viene de mucho del mundo de la empresa, que también, por supuesto. Pero si yo hice ese recorrido en el mundo de la empresa, te aseguro que no fue porque había estudiado un máster en Harvard. Al contrario, como dice Juan Roch, en Jarbacete, ¿no? Porque decimos, yo me he formado mucho en su escuela de negocios y con su hija, con Hortensia, he tenido conversaciones de llevar a la verdad qué es lo que se valora más, y ya no te diría solo en la empresa, sino en la vida. La aptitud o la actitud. Entonces, por supuesto, la aptitud hay que responsabilizarse, lo hablábamos antes, ¿no? Uno no nace sabiendo hablar en público, puede tener más o menos dones, pero tiene que ir, incluso yo te diría que los que se nos da muy bien hablar en público, tenemos que saber capaz poner foco y aterrizar. Es un trabajo que he tenido que hacer un montón. Pero es verdad que la actitud es lo que abre puertas, lo que mueve montañas. Y la actitud está tan determinada en el momento en el que nos desarrollamos como niñas, como adolescentes, está tan determinada por lo que nos dicen. Quiero decir, a ver, esto, mira, yo siento que en gran parte yo he tenido que pelear para generar un concepto de mí misma que fuese digno de, o sea, que me ayudase a ponerme en el centro, como te decía antes, ¿no? Yo he tenido que pelearlo. Sin embargo, qué poderoso, como te decía, yo estoy intentando generar ese tipo de crianza en mi hijo, qué poderoso es la palabra que se nos ofrece cuando estamos en ese periodo vulnerable, porque es el rol de víctima. Eso es. Lo dejamos fuera en nuestra vida, pero cuando somos adultos, cuando somos niños, los niños están en ese periodo vulnerable en el que son puramente maleables. Y qué importante es dos cosas. Uno, saber que esos niños que están en nuestras vidas están absorbiendo la mirada, la sensación que tenemos de ellos. No le digas que es nervioso, qué nerviosito eres. Dile qué activo eres, cuánta energía tienes. Yo a mi hijo le digo, hijo, estás a tope de energía, ¿verdad? Y a veces me estoy tirando de los pelos, pero da igual. Estás a tope de energía, ¿verdad? Sí, estoy a tope de energía, me dice. Y es crucial porque de esas palabras que yo le dedique se forma su autoconcepto. Tal cual. Pero saltamos a cuando ya somos adultas.
Las mujeres con las que yo trabajo las estoy instando constantemente a que revisen la forma en que se hablan, porque la niña que fuiste vive dentro, Tal cual. te está escuchando y ella es la que genera el concepto inconsciente que tienes de ti misma. Entonces, esas palabras elegidas con amor, qué importantes son, incluso cuando hemos crecido. O sea, yo hace un tiempo para acá, que esto es algo de lo que más me ha hecho sufrir en la vida, porque yo a raíz de tener mucho la necesidad de que se reconociesen mis emociones, porque mi sensibilidad, por eso trabajo con mujeres empáticas y sensibles, porque es un superpoder, pero yo no lo he sabido hasta mucho después, ¿no? Y me dirás, tienes 29 años, vale, sí, da igual. A mí yo siento que se me hizo muy largo Claro. el tiempo que no lo supe. Entonces, esa sensibilidad, en realidad, ya me he perdido, me cago en la leche. ¿Yo qué estaba diciendo? Bueno, estábamos Esto con no lo esa- cortes, ¿eh? Esto lo Nada, pones. esto mola. Estabas diciendo a esas mujeres, Vale, te sí. estabas yendo ahí a esas mujeres. Claro, estas mujeres a las que yo insto constantemente a elegir las palabras es porque yo me he dado cuenta de que las palabras no deben utilizarse para describir la realidad, porque la realidad la está filtrando tu ego y lo que describes suele ser producto del ego, suele ser producto de tus limitaciones internas. Elige las palabras para crear la realidad. Tal cual. Muy importante, muy, muy importante. Ejemplo. Es que criar, esto que están diciendo ahora, es que perdón, claro, se nota que estoy en crianza, pero esto que se está diciendo ahora de que criar es tan terrible y es horroroso y es no sé qué y es no sé cuánto. Mira, una cosa es que aceptemos la parte dura de la crianza, que es súper importante para que las personas no nos volvamos locas, para que podamos validar nuestras emociones, pero también es muy importante que recordemos que no tenemos que abusar de repetir lo que no queremos que crezca. Claro, tal cual, porque lo estás sosteniendo. Claro, Y lo estás creando. magnificando. Claro. O sea, tenemos ahí el sistema de activación reticular activando y agrandando todo claro. aquello en lo que nos enfocamos. Entonces, Eso es. esto es súper poderoso. Y qué bonito cómo eligieron tus padres las palabras para ti. Sí, sí. Y qué bonito que digas, yo me siento con esa estrella que mis padres absorbieron. Mira, mi madre era en continuo recordándome el por qué yo lo valgo. Que esto es un claim que no sé si te acordarás. Sí, L'Oreal. L'Oreal, vale, de hace muchos años. Porque yo lo valgo. Porque yo lo valgo. Entonces era como, Esther, cuando me lo decía y cuando yo iba con mis miedos, que eran normales, era como si tuviera ahí a una mentora que me estaba llevando a esto. Joder, que qué claro, bonito. eso por eso me hizo con 29 años, ya tenía 200 personas a mi cargo en una empresa. Qué bonito. Y en la última etapa, o sea, pero imagínate para que veáis un poco el recorrido, en la última etapa, claro, imaginaros que yo ya dependía de un presidente de una empresa que facturaba 600 millones de euros, con 4.000 trabajadores, y al que ese presidente le pidió, imagínate la frase. Esther, yo llevaba ya años en la empresa, había visto mi recorrido dirigiendo uno de los negocios, el de la pasta. O sea, muchos de los que estáis aquí, macarrones, espaguetis, marca Hacendado, los habréis comido. La empresa era una empresa de alimentación que fabricábamos muchos más productos para marca Hacendado. Pero en los últimos 5 años yo llevaba toda esa parte de lo que te decía antes, ¿no? De liderazgo, sostenibilidad, recursos humanos y la dirección de comunicación interna y externa. Y mi misión era: tienes que implementar un modelo de liderazgo que garantice la sostenibilidad de la compañía, donde los jefes dejen de ser jefes y se conviertan en líderes, sabiendo que el liderazgo es servir. Te voy a pedir perdón porque imagino que para ti fue un marrón, pero eso fue una bendición. ¿Una bendición? Esa persona, ¿Una bendición? de la misma manera que tus padres, te trajo Otro regalo gigante. Otro regalo. O sea, te dijo ya por dónde. ¿Por dónde te tenía que desveló ir? el secreto de la vida. De la vida, pero es que además el punto es todo esto, claro, tú dices, puedo, y ya sabes esa frase de pueden porque creen que pueden. Totalmente. Y uno tiene que confiar en uno mismo, pero tiene que confiar en uno mismo y ser consciente si está rodeado de personas que confían en él. Entonces, piensa que ese recorrido antes de yo llegar a esa presidencia había pasado por un director general que a su vez fue primero director de marketing, que primero fue mi jefe cuando yo entré a trabajar allí,
Luego pasó a ser director general y durante todo ese recorrido yo tenía unas dosis de confianza por parte de mi madre y por parte de mi empresa, que cómo no voy a crear una metodología que ayude a las personas a confiar en ellas mismas. Qué pasada. Si he venido a este mundo para hacer esto. Qué pasada. Qué pasada. Pues mira, justo preparando la entrevista, nos estamos saltando todas las preguntas, justo preparando la entrevista yo me doy cuenta de que, salvando las distancias, pero estamos aportando ese método, cada una desde su esencia, que está ayudando a las personas a cultivar éxito en sus vidas, éxito del real, sea lo que sea eso, que eso signifique para cada uno. Pero también me di cuenta de que obviamente hay mucha diferencia en cuanto a, mira, lo que interpreto, corríjame si me equivoco, que a ti te hizo meterte en el mundo corporativo para aportar todo esto, es que estuviste dentro, te pringaste con todo ello y de ahí saliste con una propuesta, ¿no? Y además veo que tú también partiste de un gran bagaje de confianza que te ha impulsado. Pues a mí me pasa un poco el yin y el yang. Bueno, pues yo... Confianza, yo no sabía lo que era esa palabra, excepto porque soy Leo, del 23 de julio, que quien sabe de horóscopos, yo no tengo mucha idea, pero bueno, yo me reconozco en ese carácter. Yo siempre Mi he sido... madre era Leo. ¿Ah, sí? Pues yo siempre he sido esa, ¿no? Lideresa total. Exacto, a tope. Pero sí que es verdad que yo tenía la confianza en mí misma escondida en el subsuelo de los subsuelos de los subsuelos por mi historia de vida. Y he tenido que trabajar mucho para sacarla, ¿no? Y para atreverme. Y luego, por otro lado, yo empiezo a trabajar con mujeres emprendedoras y empresarias porque me doy cuenta de que yo todavía no me he pringado de todas esas ideas y de todos esos, de lo que te genera el tener muchas facturas encima de la mesa, muchas personas que liderar, grandes cantidades de dinero tentándote al otro lado de la puerta. Yo cuando empecé a todo esto, yo todavía no había estado ahí y era como, vale, a veces hablaba tengo amigos que se han dedicado al mundo de la empresa desde hace mucho tiempo y además personas que están haciendo de coaches para grandes empresarios. Y yo recuerdo que tenía una conversación con mi amigo Juan, que le mando un beso, que os quiero a los dos, que sois maravillosos. Bendito el día en que me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, estoy buscando expertas en crecimiento personal para mi podcast de liderazgo empresarial y he encontrado tu perfil. Y fue como, que yo soy todo eso. Wow. Juan lo vio antes que yo. Y yo le decía, Juan, lo que me preocupa es que, claro, ¿qué consejo, qué acompañamiento le voy a ofrecer yo a esa persona si no he estado en sus zapatos? Y me decía, esa es tu fuerza, que no has estado ahí dentro, que traes un mensaje que no está tocado por toda esa... ¿no? Son dos caras como de la misma manera. Claro. Me parece muy curioso. Sí. Me parece muy curioso. Y ¿sabes lo que pasa? Que ya lo hablamos en la primera conversación, es todo lo que nos digamos son creencias. Yo te podría convencer a que efectivamente, tú me lo acabas de decir, es verdad. O sea, alguien que no haya pasado por esa experiencia, como ese aire fresco, ese ver la vida desde otro enfoque, a la otra persona le puedo decir, esto es luz. Te podría decir, no, si tú no has pasado por esas experiencias, no sabes. No sabes. Entonces, ¿qué es más expansivo? ¿Qué es más diverso? ¿Dónde hay más posibilidades de crear cosas nuevas? Por eso lo dijimos, y es que claro que hacemos cosas muy parecidas, pero desde enfoques distintos y que desde ahí, pues creo que son valores que, y vengo y sabes que estoy muy tocada con los valores este fin de semana, sí. Pero son valores que siempre han estado, que cuando han estado, qué resultados ha tenido y qué bonito que podamos recuperarlo, pues eso, valores como esa mente abierta, esa colaboración, ese apoyo. Sí. Sabiendo que al final, lo hablábamos al principio, es que las personas que vayan a trabajar contigo son porque están resonando contigo. Totalmente, o sea, ni siquiera es, o sea, el concepto de competencia es como que se desdibuja totalmente. ¿Qué competencias? Claro. O sea, ¿y dónde están escritas las cosas? Quiero decir, sí. Esa persona está ahí porque tiene que estar y si no está es bueno. Y es maravilloso todo eso. Sí. Pero bueno, ¿por dónde seguimos tirando del hilo? Venga. ¿Por dónde seguimos? ¿Por pues dónde mira, quieres? Yo te quiero preguntar ¿cuáles son los 3 hábitos que consideras que tiene que tener una persona que es, como tú dices, directora general de sí misma? 3 hábitos. 3 hábitos. ¿Cuáles? ¿Se pueden resumir en concreto? Pues mira, fíjate que hay algo en mí que ha evolucionado, que desde donde estoy viviendo ahora he querido evolucionar esa palabra hábito a convertírtelo más en un ritual. Oh, me encanta.
porque hábito es algo que haces de forma casi ya inconsciente. Ujú, O sea, tú te lavas los dientes ujú. y te vas a un hotel y no necesitas ver un tutorial para decir cómo me lavo los dientes cuando no estoy en casa, ¿no? Ah. Y ya lo tienes incorporado y de hecho los hábitos son los que te van a llevar a un resultado o a otro, con lo cual sí que es cierto que desde el método instamos mucho a decir, revisa cuáles son esos hábitos que están construyendo la vida que quieres. Gota a gota. Gota a gota. Y no solamente físicos, sino Ujú. también mentales. Totalmente. Claro, pero cuando todo eso empiezas a hacer todo ese proceso de decir a tu ritmo, pero empieza a quitar todo eso que realmente no te está aportando y refuerza aquello que te suma, para mí podértelo contar sería un poco no aportar valor suficiente a este maravilloso podcast. Vale. Porque son básicos, ¿sabes? Serían los básicos, 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 que con tu nivel de evolución yo quiero que nos vayamos a otros como un poquito más Dale, dale. elaborados, Sí, ¿no? sí, encantada. Entonces, en esa elaboración, un propio hábito sería convertir un hábito en un ritual. Ajá, me encanta. Y es algo tan básico como, creo que, igual que cuando, bueno, pues cuando hacemos formaciones de hablar en público y te dicen, todo es como empiezas y cómo terminas, cómo vas a captar la atención desde el inicio, porque ahí ya estás adelantándote, algo maravilloso va a pasar. Y cuando cierras tienes esa oportunidad de hacer un anclaje. ¿Y si eso nos lo aplicamos en nuestro día a día? Porque al final ese día tiene un inicio y tiene un final, que cuando nos vamos y estamos durmiendo no sabemos dónde nos vamos, no sabemos Tal si cual. realmente la vida de verdad es cuando estamos durmiendo. Esas teorías a mí me parecen flipantes, Vamos, ¿eh? que puede ser. Entonces, para mí es conectar desde el primer momento del día contigo misma y decir, wow, ¿cómo me siento? ¿Cómo he descansado? ¿Cuál es ese primer pensamiento que me ha venido a la mente? Observación, eso es recolección y vigilancia en el budismo. Es que es eso, o sea, es que tú hablabas antes de lo de los pensamientos. Realmente el sentirnos, y llámalo como quieras, porque las metodologías son las mismas, tenemos que... No somos nuestros pensamientos, ya Qué lo va. sabes tú muy bien eso. Qué va. Entonces, si tú empiezas por la mañana ya desde ahí, ya de decir, voy a observarme, ¿qué me estoy diciendo? Y eso va a describir, pues eso, una vida que es, me tengo que levantar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Y es esa vocecita que lógicamente la tenemos porque es una vocecita que es como... Estaba escuchando un podcast y yo digo, ostras, qué interesante esto también, ¿no? Decían, es como cuando si te pusieran una guía de Sí, turismo, una audioguía. una audioguía, y es como, no te la quitan por nada del mundo, pues eso es nuestra vocecita hasta que uno empieza a aprender cada uno desde donde queramos. Amo el Kundalini porque estoy segura que ahí, y de hecho estoy hasta tentada de formarme ahora también porque me encanta todo lo que se comparte. Si necesitas recomendación me avisas. Vale, porque desde ahí es como, no, espera, voy a empezar ya a observarme desde el inicio. Ajá. Y como me estoy observando, sé que esto que me estoy diciendo no soy yo no soy ni mis pensamientos ni mis emociones. Yo tengo la capacidad de crear mis pensamientos y mis emociones. Y desde ahí empiezo el día sabiendo que yo quiero crear el mejor día de mi vida posible. Entonces ahí pienso, voy a hacérmelo sencillo y pienso, si existen esas tres áreas, que hay una que va a estar vinculada a nivel profesional, wow, ¿qué es eso que para mí hoy es lo más importante a nivel profesional? Que a su vez, bueno, pues hay que trabajarlo para saber si a nivel profesional estás haciendo lo que quieres hacer, pero por no abrir ese melón ahora. Ojo, cuidado, ¿eh? Pero bueno. Ojo, cuidado. Pero por lo menos vamos a ponernos qué es de lo que yo me sentiría satisfecho cuando me fuera a dormir, porque a nivel profesional es lo más importante que tengo que hacer. Y de hecho, para mí hoy, que me he tomado un día un poco de relax, que sepas que a nivel profesional lo más importante que quiero hacer hoy es estar aquí hoy contigo y dar lo mejor de mí. Qué placer. Qué maravilla, por favor. Gracias por eso. Luego, lo siguiente es, de mi entorno cercano, ¿a quién quiero ponerle foco hoy de mi amor? Es decir, a todos en general voy a tratarles de un sitio que sea capaz de reconocer
como reconozco mis emociones, voy a reconocer dónde están las emociones de esa persona, el diálogo interno de esa persona. Wow, y desde ahí, cuando eres capaz de generar esas relaciones en las que no estás invadiendo, sino que estás entendiendo, o tú mismo que nos equivocamos y dices, pero ¿por qué he reaccionado así? Y soy capaz de pedir perdón, o soy capaz de dar las gracias por lo que me han dicho, pues observar eso, porque esas personas son maestros. Pero a su vez decir, hoy voy a ponerle el foco a alguien en concreto, a alguien más le voy a dar un poquito más de mí. Y ahí piensas, pues ese compañero de trabajo, Eso es una práctica espiritual muy potente. Guau. Sobre todo cuando esa persona te genera aversión. y bueno, imagínate. Sobre todo cuando de hecho es una de las prácticas espirituales que probablemente es la única que puedes sostener durante el resto de tu vida, porque el ego siempre va a generar distancias, tensiones, discursos combativos contra otras personas que no le están bailando el agua o que te tocan tus heridas y demás, y poner el foco en hacer esa mirada de amor y de comprensión y de compasión. Para mí, comprensión y compasión Van de la mano. siempre de la mano. No Pues pueden... te voy a poner para que, por si te sirve, yo que he estado trabajando mucho tiempo eso, y es de lo que va también el liderazgo sostenible, sí, pero continuamente que eso no te quite la paz. Ujú. Porque si no, no duran el tiempo. ¿A qué te refieres? Cuéntame más sobre esto. Pues mira, y lo he leído en una frase de un libro esta mañana, es que si os contara todo lo que he leído este fin de semana, nos daría para otro podcast. Pero justo he abierto el azar, me gusta mucho jugar con los libros, una mujerona maravillosa que te invito a que la entrevistes. ¿Es el libro que has compartido en historias? Todavía no. Otra, Vale. es que he estado con Vale. 4 mujeres y o sea, estaba viniendo para que yo digo, Dios mío, no me da tiempo a todo. Abrumada de tanto valor. Abrumada de tanto valor. En concreto, ella es Zinet, una marroquí con una historia detrás que quiero que te la cuente. Y de los libros que los he traído todos, he cogido el suyo el primero y he abierto una frase y hablaba de la compasión, de la comprensión, pero hablaba de algo que yo, wow, me lo quedo porque está muy relacionado con lo que tú y yo compartimos. Que eso que haces sea desde un aprendizaje, pero que lo estés haciendo desde un sitio, que estés continuamente viendo que a ti no te quite la paz. Claro, mira, esto es muy interesante. Esto desde el sistema de chakras lo ubicamos de la siguiente manera. El segundo chakra es la relación con los demás y desde el segundo chakra soy capaz de querer, pero desde el cuarto chakra soy capaz de amar. ¿Cuál es la diferencia entre el segundo chakra y el cuarto chakra? Que cuando yo te quiero cerca. Y eso no significa siempre posesión, sino quiero disfrutar de tu De compañía. ti. Pero hay muchas veces en que puedo quererte muy lejos, quererte, pero amarte mucho. Te amo mucho, pero Eso la es. distancia cercana entre tú y yo no es una buena idea. Y esto es un tropezón, un tropiezo bastante frecuente en las mujeres que son muy sensibles, muy empáticas, que son esas mujeres con las que yo trabajo constantemente. Y es que, mira, esto con una de ellas lo estoy trabajando desde hace un tiempo. Todas ellas quieren ser tan comprensivas que el agresor, entre comillas, no tenga que cambiar nada. Que solamente con mi amor yo te baño, Ya yo te está. baño con mi amor, a mí eso me da la paz del universo y tú puedes seguir actuando de la misma manera. Y no, querida, eso no funciona. Y no es verdad y te estás autoengañando. Exacto. Y te vas secando. Y podríamos tirar también de que muchas veces detrás de eso lo que se nos despierta es un miedo a generar un cambio en esas relaciones. Claro. Porque no queremos perder, porque en el fondo a veces también hay, bueno, esto da para, hay alguna herida de abandono o tenemos miedo a que la otra persona nos rechace por poner límites, etc. Es muy potente, pero sí, esto es frecuente. Y no sé dónde, por qué hemos llegado aquí, ¿tú te acuerdas? Hemos llegado aquí por el tema de los 3 hábitos de claro, la perfecto. directora general. ¿Ves? La Eso parte es. de primero... Sí, o sea, por una parte estaba esa parte, ¿qué voy a hacer a nivel profesional? O sea, el hábito Observarme. parte de decir, voy a empezar observándome y voy a empezar a ser consciente que yo soy quien va a crear este día. Ajá. Y por ponerle foco es, Poderoso. voy a ver cómo lo creo. Entonces, por una parte, voy a crearlo con esa parte profesional. ¿Sabes? ¿Cuál es mi reto del día? ¿Qué es lo que quiero dar lo mejor?
y que cuando me acueste estar satisfecha de haberlo hecho. Por otra parte, y esto es lo que nos ha llevado, es decir, cómo me voy y cómo me voy a entregar a los demás. ¿Dónde voy a poner Y mi en amor? esa entrega, por resumir, es voy a entregar mi amor, pero voy a recibir amor y voy a buscar ese equilibrio. Y eso me lleva al tercer eje de ese día y de ese buen hábito, que es cómo me voy a ir recargando. Cómo son esos momentos importantísimo. para poder seguir dando, tanto a nivel profesional como a nivel en mis relaciones, ¿no? Y entonces ahí está la esencia del método, que es ser capaz de tener reuniones contigo mismo de alto impacto. Importantísimo también. Mira, si, voy a ponerle un poco de humor, pero si realmente tuviésemos los ojos donde toca, uno tendría que estar apuntando para adentro y el otro para afuera. No sería muy estético, pero sería de lo más útil. Exacto. De lo más útil. Tal cual. Porque, fíjate, hay muchas personas que con el cuento de ser altruista, de darte a los demás, toda esta historia que nos han contado a nivel también incluso pues, bueno, religioso y tal, que yo respeto mucho la figura de Jesús, me parece un gran maestro, pero bueno, nos han contado muchas historias. Que nos hemos creído muchas historias. Exacto. Mal contadas. No nos han venido nada bien. Sí. La cuestión es que en pro del altruismo, las personas se vuelven lo más egoísta de esta vida. Me explico. Te doy tanto, te doy tanto, te doy tanto. Eso era mucho las figuras de las madres y de las abuelas antaño. Me doy todo, pero luego llegan los chantajes emocionales. Claro. Porque yo te he dado tanto que porque tú no me das a mí. Y es como, desde ahí no hay una entrega de amor real. Es que eso no es amor. Claro. Eso es otra cosa. Claro, es un trading. Estamos intercambiando, estamos mercadeando con la afectividad y con la atención. Y la mejor forma, y yo esto lo vengo practicando mucho desde hace ya muchos años, sobre todo en mi relación de pareja, pero claro, cuando he sido madre se ha convertido en una dificultad por 10. La mejor forma de dar la mejor versión de ti en altos emprendimientos, como pueda ser una buena empresa, una buena relación de pareja, una buena maternidad, un buen todo, es centrarte en nutrirte. Es justo lo que decimos al principio del podcast. Vamos a entender que priorizarnos es la estrategia más efectiva para verdaderamente convertirnos en absolutas máquinas de dar. No olvidándote de ti. Cuidado. Pero me doy y como estoy tan saciada, tan satisfecha, estoy tan colmada de amor, de comprensión, de atención, de satisfacción. Yo transformé mi vida profesional cuando nació mi hijo. ¿Por qué? Porque yo sabía que si empezaba a olvidarme de mi mundo para ser madre, iba a dejar de ser una madre amorosa, atenta y alegre. Sabía que iba a dejar. Entonces yo, lo primero en lo que empecé a priorizar, aparte de que me he pasado, pues mi hijo sigue tomando pecho, ahora empezamos a tener un poco más de independencia, pero hemos pasado fusionados hasta hace muy poco. Aparte de todo eso, yo, por ejemplo, una cosa que a mí me conecta mucho, el cuidado de la piel. Algo que aparentemente es superficial. No, para mí es como tú decías, un ritual. No, es que ahora me encierro y ahora pierdo tiempo en ponerme mi crema, mi serum, mi no sé qué, mi no sé cuántos, todos sin tóxicos, todo tal, todo cual. Y luego, por otro lado, la parte de, no, ¿qué me llena a mí en la vida? Si yo no me lleno a mí en la vida, mi hijo va a tener una madre carente. Claro. Y voy a estar tan saturada que cuando tenga la segunda rabieta del día le voy a decir de todo. Eso es. Porque eso existe. Y tanto. Me consta que existe. Y tanto. Entonces, darte a ti es absolutamente altruista, absolutamente altruista. Y esto las mujeres sensibles, empáticas, conscientes, cuando lo entienden, hacen una fiesta. Claro. Porque cuando tú le dices a una mujer de ese perfil, céntrate en ti, lo primero que piensa es, tengo miedo de ser egoísta, me voy a desconectar de los demás, porque las mujeres que somos así vivimos del contacto, vivimos del amor, vivimos de la conexión, es lo que decíamos antes, nunca he tenido una época en la que el amor no haya formado parte del centro de mi vida. Pues eso, o sea, cuando entienden esto, yo creo que es uno de los grandes descubrimientos que ayudamos a las mujeres a hacer en Anima. Cuando entienden que la clave para dar más y mejor al mundo, a tus hijos, a tus parejas, a ti, a todo, es tú, nutrirte a ti, colmarte a ti y darás una versión brillante de ti misma. ¡Madre mía! La panacea. Claro, y porque además todos esos momentos que nos sacan de nuestro centro son oportunidades maravillosas para saber qué es lo que está pasando, qué hago con esto,
¿Qué es lo que pasa? Que como estamos en el hacer y no nos paramos, no nos detenemos un segundo a pensar, pues todo eso que aparentemente podría ser cosas que podrían haber pasado sin más, se convierten en verdaderos obstáculos, porque desde ahí Totalmente. tú estás ante esa situación que estás viendo como un problema, estás reaccionando sin tener esas herramientas. Entonces, en esas reuniones contigo mismo es, pues igual que en el mundo de la empresa. Las reuniones cuando se tienen de pasillo es como que no se llegan a buenas conclusiones, hay confusiones y se habla y el clima laboral se está creando como no con una reunión en la que se dice bien cuáles son los objetivos, qué es lo que quiero, cómo quiero. Entonces, si me preguntaras, más allá solamente para poder conseguir esos hábitos, una de las herramientas clave es esa en el método. Porque esa herramienta lo que hace es que tú actives el círculo de la confianza. Es decir, a ti te sucede algo que lo que te hace es ser consciente de una determinada situación. Entonces, ese círculo de la confianza es, soy consciente y soy consciente de, yo no puedo cambiar nada de lo que no soy consciente. Con lo cual es, sé consciente de que quieres cambiar, que hay algo que te quita, ¿qué es lo que más te quita tu bienestar? Y entonces ahí pueden ser cosas, no, pues mira, es que me quita mi calma, mi tranquilidad, me la quita mi marido cuando hace esto, mi jefe cuando hace lo otro, mi equipo cuando no sé qué. Vale, ya eres consciente. Lo primero que tenemos que ser conscientes, y vuelvo al inicio, es que la vida es un regalo. Que es verdad que no nos enseñan, igual que no nos enseñan un manual para ser madres, tampoco nos enseñan un manual para vivirlo. Que hay personas que de nuestra experiencia, pues tú con tu método, yo con el método, damos conocimiento y herramientas para que luego, con ese conocimiento y herramientas, tampoco sirven de mucho si luego no las pasamos a la acción. Absolutamente. Entonces el Acción círculo... constante. Eso es. Entonces ese círculo está Diaria. lleno de Cs. No puedo cambiar nada de lo que no soy consciente. Cuando soy consciente y tengo la humildad de un líder, digo, pues esto es que tengo que tener nuevo conocimiento. Y ese conocimiento es un conocimiento que me va a llevar a mi propio autoconocimiento. No es un conocimiento, cuánto ahora estamos aprendiendo de IA, que me parece fenomenal, yo la primera que quiero aprender, pero ¿y de tu propia inteligencia interior? Además, es que aprender de la IA, si no sabes de eso, no te va a servir de nada. Y entonces, una vez, y volvemos ahí, llega la tercera C, que es el compromiso. Claro, y ese compromiso cuesta un esfuerzo. Y es un esfuerzo que lo que hay que ver es, nos va a llevar a hacer cosas de forma distinta. Pero claro si el valor que me aporta ese esfuerzo es superior, ahí empieza a activarse el círculo de la confianza, porque soy consciente de eso que tenía que cambiar. Ahora, en nuestro caso, pues ahora te entiendo a ti muy bien lo que me estás diciendo, que lo entendía a nivel conceptual, porque explicamos cosas sencillas. Pero esto se tiene que vivir a nivel experiencial. Haber hecho esto así, haber tenido esta conversación así, haber reaccionado así, todas las herramientas que vamos dando es, cuando ya te las apropias y las sientes, ese conocimiento ya se convierte en sabiduría. Entonces, claro, quieres ir adquiriendo, eres más consciente, vas incrementando tu nivel de conciencia, vas como adquiriendo más conocimientos, te vas comprometiendo más y el resultado de todo eso es como, wow. Si tú dices que vas a hacer una cosa y la haces, es decir, activas ese círculo de la confianza y lo haces, eso te lleva a creer en ti. Totalmente. Cuando empiezas a creer en ti, empiezas a creer más en los demás, empiezas a creer más en la vida y el resultado es, acabas creando todo aquello en lo que crees. Totalmente. ¿Sabes una frase que a mí me hace desconfiar muchísimo de una persona? La gente no cambia. ¿Tú no has cambiado nunca? Claro. Si tú has hecho una transformación, tenemos dos opciones. O tú estás tan apegado a tu ego que no has hecho una transformación en tu vida, por tanto no te consta que eso existe. O dos, has hecho muchas transformaciones, pero las has hecho desde la exigencia, desde la desconexión de ti y ni siquiera te has dado cuenta de cuánto has evolucionado y cambiado. Entonces, ambas me activan la alarma, una más que la otra, también te lo digo. Sí, pero ambas me activan la alarma. Pero ahí te digo que hay que aplicarle mucho amor. Sí, totalmente. Porque cuando te dicen eso y vas acumulando experiencia de todo eso, es como, wow, ¿cómo voy a esa creencia? Porque si vamos a esa creencia desde un sitio
combativo, ¿no? Sí, que nos sale la acritud. Yo siempre digo, tú siempre me siente que cuando lo estás diciendo hay un poquito ahí de, ¿sabes? De un pelín de resquemor. Porque nos entra, y muchas veces nos entra simplemente de despierta, Qué despierta. bueno. Sí, sí, sí. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces yo que eso me lo encuentro mucho y me gusta ser muy, 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 muy metafórica porque yo creo que es la forma en la que eres capaz, pues igual que a un niño le estás contando un cuento para que se quede con la moraleja, pues a los mayores a veces cuando nos lo cuentan así, y yo me gusta mucho la creatividad, de hecho pues eso, soy publicista, la creatividad siempre me ha encantado e intento, creo que somos seres creadores. Entonces fíjate, se me ocurrió una forma de decir, claro, tú ya sabes cómo es esto del coaching, si tú vas y invades y le dices, ¿cómo que no podemos cambiar? Se cierra y te va a dar 1000 argumentos. Claro. O sea, hay que decir, claro, claro, estoy de acuerdo contigo. Y ciertas cosas que no voy a poder cambiar. Igual que cuando tú decides mejorar tu estado físico y vas y empiezas a hacer pilates, a hacer ejercicio, por mucho que inviertas muchas horas de entrenamiento, ni tus ojos van a cambiar de color, ni la distancia que hay de un isquio a un isquio va a ser, ni tu altura, y ahí es donde les tocó. O quizá tu altura a lo mejor sí. El hecho de entrenarte, de elongarte, de vivir con otra postura ante la vida hace, pues piensa en todos esos cambios que lo que están haciendo es, sobre la base de lo que ya eres, que eres perfecta, estás mejorándote a ti para estar mejor y para ser mejor y para dejar una mejor huella. Entonces, yo cuando lo comparto así, estoy un poco de una forma u otra persuadiéndoles porque es verdad que hay ciertas cosas estructurales que a lo mejor sí que cambian, no lo sé. Yo imagínate, era una loca de la empresa y eso lo cambié. Pero no porque nadie me lo dijo, sino porque yo decidí cambiarlo. Entonces, a veces cuando tenemos tantas herramientas entramos un poco como elefante en cacharrería a provocar cambios. Entonces, el verdadero liderazgo es desde el ejemplo. Entonces, es desde el ejemplo, y eso yo me lo he tenido que aprender, te lo estoy contando aquí como si parece que estuviera dando lecciones, y he tenido que aprender porque, claro, cuando descubres todo esto y te hace tanto bien, incluso por amor, quieres que la otra persona lo tenga, lo coja, lo entienda. Pero a veces no le estás respetando su proceso. Yo estoy en un punto en el que o sea, si yo, por ejemplo, tuviese que gestionar esa situación en sesión, lo primero que haría es, con paciencia, ir en busca de indicios, que la persona vaya en busca de indicios de si realmente esto es cierto. Bueno, pero ¿no? escúchame, ya estamos en un punto que ya están en tu sesión. Ahí está. Claro. Yo estoy en ese punto, Esther. Claro. El otro día me dijeron, ¿cómo convences a una persona de que empiece a trabajar contigo? Claro. Y dije, ¿yo? ¿Convencer? Yo no convenzo a nadie. Eso es. Yo no convenzo a nadie. Y en cierto modo, yo he estado mucho en el convencer y he estado mucho en el sentarme con personas que no... Y, ¿sabes? He dejado de hacer eso. A día de hoy, las personas con las que trabajo son personas como muy concretas, muy seleccionadas, tienen una vibración muy concreta. Siempre que me preguntan por el perfil de mujer con el que trabajo, siempre hablo de que son mujeres que son profundamente conscientes de sus sensibilidades, pero tienen eso es una cualidad bastante frecuente en ellas. Tienen esa capacidad de contarte lo que les está pasando sin pasarte el peso de sus vidas. ¿Sabes? Porque son tan consideradas, habitualmente son personas tan consideradas, que intentan incluso contártelo de manera que sí, entran en detalles porque quieren esa ayuda, pero no son mujeres que te vayan a cargar con negatividad. Son tan consideradas, son tan empáticas, se ponen tanto en el lugar de la otra persona que muchas veces es eso lo que les ha frenado expresar lo que les está pasando, lo que están viviendo, que no quieren cargar a otros. Entonces, yo estoy en un punto en el que cuando escucho ese tipo de frases, tengo claro que sí se puede hacer un trabajo ahí. Lo que pasa es que no estoy segura de que yo sea la persona para hacerlo, ¿sabes? Si la persona está tan distal al punto en el que yo me encuentro, es como ese punto, recupero la frase, es que la gente no cambia, es como, pues tienes razón.
Y ya está, y ya estaría. And that's all, Y paso ¿sabes? palabra. Y suficiente. No estoy aquí para convencerte porque se me va a ir la energía. Totalmente. ¿Sabes? Yo no Entonces, estoy en ese momento. Claro, claro. La gente, últimamente, claro, con los grupos de empresarios con los que me muevo, que no están muy conectados al desarrollo personal, cuando les digo que hacemos selección, filtro de las personas con las que trabajamos, pero que dices a personas que no, me dijeron el otro día, dije, sí, Claro. por supuesto. Claro, claro. Por supuesto. Básicamente, Claro. volvemos ahí y cerramos, si quieres, con esto un poco el círculo. Yo no me puedo estar desgastando hasta la médula intentando hacer mover un proceso que la persona no está preparada para mover. Como tú decías, es una falta de respeto hacia sus tiempos, pero además también es una falta de respeto hacia la fluidez energética que yo Claro. tengo de forma natural hacia mi proyecto y hacia mi propósito, ¿no? Es como cuando estás en el lugar adecuado con la compañía adecuada, fluye. Y yo he sido muy combativa en el pasado. Yo quería hacer mover las montañas y ya no. Pues qué bien, Ya qué no. bien, Anaís, qué bien que con 29 ya hayas descubierto Ya eso. no. A mí me costó un poquito más, lo reconozco desde aquí. Sí. Intentar, fíjate que este fin de semana he hecho una revisión de mis valores, estaba apoyando a un gran coach, a Toño Galán, Toño. Ujú. que es fantástico, en su 9ª certificación. Y es Internacional, ¿no? internacional, y es la 69 de este proyectazo. Guau. Que el maestro Simon Dolan, que es un maestro de vida, y que quien está dirigiendo todo eso es Laura, y de verdad, o sea, vengo emocionada de la capacidad que he visto de transformar 28 vidas como a mí me la transformaron hace 8 años. Qué bonito. Y tener el privilegio de poder estar observándolo, haciendo ese apoyo a Toño, viendo a Laura cómo hablaba del módulo de relaciones, desde dónde lo ha creado su metodología. Y es como... Y luego, bueno, pues imagínate todas esas mujeres que estaban ahí, ¿no? Que todos sus libros los he publicado esta mañana, pues eso está Lili, que es como, vamos, pura vida ella. Es de Costa Rica y además es una experta en el duelo. Imagínate que hemos hablado también de eso. Sí. Y luego, bueno, pues he tenido también la suerte de conocer a Ana, que está todavía en el mundo de la empresa a un nivel total, pero bueno, desde aquí yo le pido al universo que es eso, está haciendo un intraemprendimiento dentro de la empresa, Ajá. llevando toda la parte de todos sus conocimientos del crecimiento personal, que es como, me quito el sombrero, ¿no? Espectacular. Y luego, pues esa parte de relaciones, es verdad que ese libro no me lo he podido traer, nos llevamos todos nuestros libros y el de Laura se terminó, que está basado en toda su experiencia de relaciones, y entonces el libro no es exactamente el título como es, pero es ¿continuamos hasta aquí o lo dejamos? Wow. Wow. Menudo temazo. Menudo A todos los temazo. niveles. Entonces es como agosto llega porque necesito nutrirme junto con el libro de la persona que te he mencionado antes, que ahora no me acuerdo ni del nombre porque créeme que no he dormido mucho este fin de semana. Tranquila. Pero el de Cineb, que es maravilloso. Y eso, y la vida tiene momentos, no sé si os dais cuenta, que si tú estás abierto, confías, eres coherente contigo, eres íntegro y haces algo que yo hablo muchas veces con Andrea, ¿no? Es decir, ese equilibrio de hacer que las cosas pasen porque te responsabilizas. No estaríamos aquí si no hubiésemos asumido ese valor de la responsabilidad y que estar aquí a una determinada hora, pero también dejar que las cosas pasen porque confías. Confías, tienes fe y sabes que la vida te está dando continuas señales, que te va poniendo el caminito para decir, sigue por ahí, lo estás haciendo bien. Y entonces, bueno, pues y luego te aparecen canciones tan bonitas, que no sé si la conoces, la de Camilo, de Querida Yo. Ajá. Y es que es así, o sea, la vida, cuando estamos 2 pasitos más adelante, no nos creemos de todo donde vamos a llegar. Y es como, no sabes todo lo que hay aquí detrás de todo esto. Y cuando tú tienes desde el desapego, desde el desapego, porque si no estamos entonces a la meta, pero sí desde la confianza y la intuición de eso va a llegar, pero estoy disfrutando el presente. Y cuando no disfruto, y desde aquí, de verdad, o sea, si la vida es un regalo y tenemos que disfrutarlo, deciros verdad. Si no lo estáis disfrutando es que hay tantos profesionales que ahora están queriendo poner
ponerte a tu servicio de todas las personas que quieran y resuenen contigo, o mío, o queriendo leer un libro. Que a lo mejor un libro, que para mí es una de las herramientas más democráticas, te puede cambiar la vida. Yo llegué a todo esto a fuerza de leer muchos libros y decir, wow, 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 wow. Y todo lo que hemos creado, Anaís, es fruto de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos observado y que seguirá evolucionando, no tengo ninguna duda. Aunque yo te añadiría, Esther, que es totalmente cierto, yo también tengo libros que me han cambiado la vida, estoy segura de que por delante tengo muchos más, pero sí que es verdad que hay un conflicto que yo observo mucho en las personas y es que les falta entender que el acompañamiento individualizado es muy importante. Claro. Porque lo grupal y leer libros no personaliza en tu caso. Eso es. Y esto es algo muy importante. O sea, honrando el hecho de que nuestro propósito es hacer el mayor bien a esas personas con las que trabajamos, es importante que entiendan esto. He trabajado con mujeres, una de ellas me decía, pero si he estado en mentorías grupales de Laín García Calvo. Y yo le decía, si eso nos va a venir todo muy bien, pero tú hay piezas que nadie te ha ayudado a colocarlas. Tuyas. Y efectivamente esa mujer, en un proceso breve, hizo una transformación poderosa. Porque ya estaba en ella. Sí. Eso por un lado. Y luego porque también aplicamos, humildemente digo, que creo que aplicamos lo mejor que necesitaba ella en ese momento. Claro. Pero es muy importante que la gente entienda que lo grupal y lo abierto no sustituye a lo individual, porque tú el libro lo absorbes y te da grandes dosis de ¡wow! Impresionante, esto no lo había visto nunca, pero a la aplicación de tu caso en concreto se necesita ser profesional para saber hacer eso al principio. Incluso te diría más. Hay veces que cuando uno no es consciente de algo, vive en su ignorancia y va pasando la vida sin pena ni gloria. Claro. Cuando en unas de estas conferencias, mentorías grupales, libros impactantes, te despiertan y luego no haces nada, no sabes qué hacer con ello, te puede generar todavía más impotencia. Sí. Entonces sí que es verdad, o sea, yo en mi libro que recoge la esencia del método, sé que hay gente que me ha dicho, es que menudo libro. Me has revuelto mucho. Me has revuelto mucho. Pero es que, Esther, voy a lanzar un dardo venenoso. Es muy preocupante lo que se está haciendo a día de hoy con el marketing de vuelve tu negocio escalable, siempre grupal, siempre grupal, Claro. siempre grupal. Ofrece contenido que impacte, que la persona se quede realmente enganchada a tu producto. Mira, colega, eres un irresponsable. Eres un irresponsable porque que tú no estés ofreciendo tu tiempo ahí para ayudar a esa persona a colocar las piezas que le acabas de tirar en el suelo es de ser una irresponsable o ser un irresponsable. Yo lo siento. Pues mira... Pero esto es así. Como yo lo he pasado tan mal, que he Claro. necesitado tanta ayuda para colocar mis piezas, me tomo con mucha responsabilidad lo que es mi trabajo. Entonces me dijo una chica en una reunión, ¿pero estás segura de que no quieres ganar más dinero haciendo menos? Pues depende de cuál sea el precio para la persona que viene a trabajar conmigo, colega. Exactamente. No a cualquier precio. Bueno, me quito el sombrero, Hombre, bonita, porque es verdad. Por eso lo que hacemos las dos y por eso congeniamos tanto. Y una cuestión es que tú digas, vale, perfecto, yo doy una charla, la doy a nivel que impacto, Claro, eso pero también. cuando ya estoy aquí a tu servicio, pues tú ya decides, pero a mí la esencia del método, créeme que yo la estoy cuidando en ese sentido porque es como, no, es que el acompañamiento va a ser en grupos reducidos. Claro que sí. En grupos reducidos. ¿Me voy a hacer millonaria? Pues a lo mejor no, pero dormiré tranquila por las noches. Eso es. ¿Qué quieres que te diga? Eso Porque es es. que una pieza mal colocada es preocupante. O te harás millonaria desde otro sitio y a otro ritmo y serás millonaria de otra forma. Exacto. Porque para mí esa salud, dinero y amor es, wow, cuando yo estoy haciendo las cosas desde un sitio, luego el resultado llega. Totalmente. El resultado llega. Está claro que, y esto para que las personas sepan lo que es desde detrás, porque hay personas que no entienden lo que es tener que pagar más de 1.000 euros por una mentoría individual. Pues la realidad es que el tiempo que yo estoy dedicando a esa persona Hombre, claro. no lo puedo dedicar ni a mi familia, ni a mis amigas, ni directamente ni a generar otros ingresos. Entonces, mi capacidad de generar ingresos y mi capacidad de atención es limitada. Entonces, claro, yo necesito pensar en mi rentabilidad, ya no por nada, por cuidarme, porque si me descuido ya no voy a entregar más. Y por ser ejemplo para ellas. Tal cual. Y porque además las personas que irán son las que realmente quieren hacer eso, porque Exacto. ¿qué precio tiene cambiar la vida de una persona? Totalmente. No, el otro día una mujer que acaba de iniciar ahora, maravillosa, con una historia increíble detrás, me dijo,
es que el precio que me estás proponiendo me parece demasiado barato. Sí, bueno, yo si quieres luego lo hablamos, pero sí. Sí, probablemente me vas a echar la bronca, ya te lo digo, pero eso está a punto de cambiar. La mujer que quiera entrar ahora es el momento, porque eso está a punto de cambiar. Claro. Pero sí, me dijo, es que me parece demasiado barato lo que me estás diciendo. ¿Me quieres decir que es altamente probable, porque se lo dije, es altamente probable que podamos remediar todas estas partes? Pero si es que llevo años así, claro, lo entiendo, porque tu expertise no es el mío. Yo estoy especializada a día de hoy. No hago otra cosa que esto. Exacto. Montar las piezas de la forma más armoniosa para ti. Eso ¿no? es. De la misma manera que tú lo haces para tus clientes en otras... Eso es. Entonces, exacto, me dijo, es que me parece barato. Y pensé, ¿ves? Cuando estás delante de la persona correcta, las cosas son fluidas. Y es una bendición empezar a elegir bien a esas personas. Yo, en el momento en que empecé a hacer eso, todo cambia. Todo. Y ya verás. Es que es un camino... Esther, para poner un poco la guinda, te voy a proponer que sueltes una pregunta aquí en medio, cualquiera, de cualquier tipo, algo que quieras preguntar. Y te comparto con cero filtro. Sí, pues fijaros, lo que os propongo a todos los que estáis escuchando este podcast es que os autoevaluéis. Y os autoevaluéis vuestro nivel de compromiso y responsabilidad en torno a vuestra salud, es decir, cuánto de comprometido estoy yo con mi salud y qué estoy haciendo, que os pongáis una nota, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Totalmente. Y si ves que te estás poniendo un aprobado, así estás siendo de maestro de tu vida, porque tú eres el alumno y eres el maestro. Económicamente, ¿cómo te sientes de valorada y cuánto valor aportas? Y ponte otra nota. Y en la parte de amor, si tuvieras que decirte del 1 al 10 cuánto te amas, cuánto amas la vida y cuánto amas la vida que estás creando, ¿qué nota te pondrías? Y si esas notas son da igual, no te voy a decir cuándo tienes que decidir tú hacerlo, pero si quieres que eso se expanda, esos 3 triángulos, aquí nos tienes a estas 2 fantásticas. Estupendo, sí señor. Bueno, espero que hayáis disfrutado tanto de este rato como nosotras. Yo creo que pues nos ha dado por abrir melones. Madre mía, ¿eh? Que disfrutemos de la vida, que nos conectemos con nosotras, que nos vamos a morir. En primicia te lo cuento. Por si no te habías dado cuenta. Te lo cuento en primicia, no se sabe cuándo. Damos por hecho demasiadas veces que nos queda mucho tiempo. Y no tiene por qué ser así, pero la pregunta es, ¿el tiempo que queda, qué quieres haber hecho con él cuando llegue el momento? Me encanta. Gracias por estar aquí, es un placer, aquí tienes tu casa y el método Ánima está contigo y volveremos a juntarnos. Me encantaría que la próxima vez esté Andrea. Al revés, claro, y tanto. Me encantará entrar en vuestra casa. Muy bien. Un placer, Esther. Millones de gracias. Chao.